Si aprendes a esconder tu dolor emocional durante demasiado tiempo, tu propia mente puede empezar a convertirlo en una carga invisible que afecta la forma en la que piensas, actúas y te relacionas con los demás. Muchas personas creen que ocultar lo que sienten es una señal de fortaleza, pero la psicología demuestra que el dolor emocional no desaparece simplemente porque aprendemos a guardarlo. A veces, las heridas que nadie ve son precisamente las que más influyen en nuestra personalidad, nuestros hábitos, nuestras decisiones y la manera en que construimos nuestras relaciones. Este es un espacio de comprensión de la mente humana y las emociones modernas, ayudando a las personas a entender la ansiedad, los vínculos emocionales y aquellos pensamientos internos que muchas veces permanecen ocultos incluso para nosotros mismos. En este vídeo descubrirás por qué algunas personas sonríen mientras luchan en silencio, cuáles son los mecanismos psicológicos que utilizamos para esconder nuestro sufrimiento, cómo el dolor acumulado puede cambiar nuestro comportamiento y qué señales revelan que una persona está cargando emociones que nunca expresó. Porque el verdadero problema no siempre es el dolor que sentimos, sino todo aquello que nuestra mente hace para intentar ocultarlo. Y muchas personas pasan años intentando parecer fuertes, sin comprender cómo esas emociones reprimidas siguen influyendo en su vida diaria. Quédate hasta el final, porque comprenderás los patrones psicológicos detrás del dolor emocional oculto, por qué algunas personas se desconectan de sus propios sentimientos y cómo reconocer estos procesos internos puede ayudarte a entender mejor tu propia mente y la de quienes te rodean. Porque a veces, la persona que parece estar mejor, es precisamente la que más ha aprendido a esconder lo que siente. ¿Alguna vez has respondido "estoy bien" cuando en realidad sentías que algo dentro de ti no estaba bien? Quizás alguien te preguntó cómo estabas, sonreíste automáticamente y seguiste con tu día como si nada estuviera pasando. Pero cuando llegaste a casa, cuando nadie estaba mirando, apareció esa sensación difícil de explicar: cansancio emocional, vacío, tristeza o simplemente la necesidad de desconectar de todo. Muchas personas viven así durante meses o incluso años. Aprenden a funcionar, a cumplir con sus responsabilidades, a hablar con los demás y a mantener una imagen de estabilidad, mientras en su interior cargan emociones que nunca encuentran un espacio para salir. El problema es que la mente humana tiene una capacidad increíble para adaptarse, incluso a situaciones que nos hacen daño. Y precisamente por eso, a veces dejamos de notar cuánto peso estamos acumulando. Quizás te has acostumbrado a decir que no pasa nada porque piensas que hay personas con problemas más grandes, o porque sientes que mostrar lo que realmente ocurre podría hacer que los demás te vean como alguien débil. Entonces escondes la tristeza, guardas la preocupación y continúas adelante. Pero esas emociones no desaparecen, simplemente buscan otra forma de manifestarse. A veces aparecen como falta de energía, irritabilidad, dificultad para disfrutar momentos que antes te hacían feliz o incluso como una sensación extraña de estar desconectado de tu propia vida. Lo más complicado es que desde fuera nadie lo nota. Las personas pueden verte sonriendo, trabajando, conversando y haciendo tus actividades normales, sin imaginar la batalla interna que estás enfrentando. Y aquí aparece una de las contradicciones más comunes del comportamiento humano. Cuanto más intentamos demostrar que somos fuertes, más podemos alejarnos de lo que realmente sentimos. Porque el dolor emocional que se esconde durante mucho tiempo no desaparece. Empieza a influir silenciosamente en la manera en que pensamos, reaccionamos y nos relacionamos. Pero existe una razón por la que muchas personas llegan a este punto sin darse cuenta, y tiene que ver con la forma en que nuestra mente aprende a protegernos de aquello que nos duele. Esa protección puede parecer una solución al principio, pero con el tiempo puede convertirse en una barrera que nos impide entender lo que realmente ocurre dentro de nosotros. Antes de continuar, hay algo importante que muchos ignoran. A veces, el mayor obstáculo para cambiar tu vida no es la falta de habilidad, inteligencia u oportunidad, sino ese hábito silencioso de posponerlo todo. ¿Recuerdas esa tarea pendiente, ese proyecto que podría transformar tu rutina, esa meta que te prometiste empezar mañana? Los días pasan, la motivación disminuye, y poco a poco, crece la frustración. La procrastinación no solo roba tiempo, roba la confianza en ti mismo. Por eso, en la descripción encontrarás un recurso sencillo y directo para ayudarte a comprender mejor este comportamiento, y empezar a crear nuevos hábitos. El precio es simbólico, el mínimo posible, y además de ayudarte en este camino, también contribuye al trabajo de este canal para seguir ofreciéndote contenido sobre la mente humana, el comportamiento y el desarrollo personal.
Si te sientes cansado de repetir los mismos patrones y quieres dar el primer paso, el enlace está en la descripción. A veces, una pequeña decisión en el presente puede ser el inicio de un gran cambio en el futuro. Ahora, continuemos comprendiendo por qué nuestra mente crea estos patrones y cómo influyen en nuestras decisiones diarias. Hay algo sobre el dolor emocional que muchas personas nunca llegan a notar. No siempre se esconde porque queremos engañar a los demás. Muchas veces, nuestra propia mente desarrolla formas automáticas de protegernos. El problema es que esa protección puede funcionar durante un tiempo, pero después empieza a alejarnos de lo que realmente necesitamos. Quizás piensas que una persona que nunca habla de sus problemas simplemente es alguien fuerte, independiente o que no necesita ayuda. Pero detrás de ese comportamiento puede existir un patrón mucho más profundo, una persona que aprendió, poco a poco, que mostrar sus emociones podía traer consecuencias negativas. Tal vez en algún momento intentó expresar lo que sentía y no fue comprendida, fue juzgada o escuchó frases como, no es para tanto o tienes que ser más fuerte. Con el paso del tiempo, la mente empieza a crear una estrategia, guardar silencio, minimizar lo que ocurre y continuar funcionando. Es como activar un modo automático donde la persona sigue haciendo sus actividades, cumple con sus responsabilidades y mantiene conversaciones normales, pero evita mirar aquello que realmente está pasando en su interior. Lo curioso es que este mecanismo muchas veces parece positivo desde fuera. La persona parece tranquila, madura y capaz de manejar cualquier situación. Incluso puede convertirse en alguien a quien todos buscan cuando tienen problemas, porque transmite seguridad. Pero existe una contradicción: mientras ayuda a todos a sostener sus cargas, puede estar ignorando completamente la suya. Este patrón aparece constantemente en la vida diaria. Está en quien siempre dice no pasa nada, aunque lleva semanas sintiéndose agotado. Está en quien evita hablar de sus sentimientos por miedo a parecer vulnerable. Está en quien prefiere distraerse con trabajo, redes sociales o cualquier actividad antes que quedarse en silencio con sus propios pensamientos. Y lo más sorprendente es que muchas personas no se dan cuenta de que este comportamiento también afecta sus relaciones. Cuando alguien aprende a esconder demasiado lo que siente, los demás pueden empezar a percibir distancia, frialdad o falta de conexión, aunque en realidad esa persona solo está intentando protegerse. Porque esconder el dolor no significa dejar de sentirlo. A veces significa aprender a convivir con él de una manera tan habitual que dejamos de reconocer cuánto influye en nuestras decisiones, en nuestros vínculos y en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero existe otra parte de este proceso que suele pasar desapercibida: la manera en que las emociones guardadas durante mucho tiempo empiezan a cambiar nuestra forma de reaccionar ante situaciones pequeñas del día a día. Y ahí es donde muchas personas descubren que aquello que creían controlar, quizás llevaba mucho tiempo controlando su manera de vivir. Lo más difícil del dolor emocional escondido es que, con el tiempo, deja de afectar solamente a la persona que lo guarda. Poco a poco empieza a influir en la manera en que se relaciona con el mundo, incluso aunque no sea consciente de ello. La persona sigue viviendo, hablando y compartiendo momentos con otros, pero algo en su forma de estar presente comienza a cambiar. Quizás has conocido a alguien que parece estar físicamente contigo, pero emocionalmente está muy lejos. Está en una conversación, pero evita profundizar. Recibe cariño, pero tiene dificultades para aceptarlo. Alguien le pregunta qué ocurre y responde rápidamente, todo bien, aunque en realidad hay muchas cosas que nunca ha expresado. Este tipo de comportamiento puede crear una distancia invisible en las relaciones. No porque la persona no quiera conectar, sino porque ha aprendido a mantener una barrera de protección. El problema es que esa misma barrera que un día apareció para evitar sufrir, también puede impedir recibir apoyo, comprensión y cercanía. En la vida diaria esto ocurre más de lo que parece. Puede verse en una pareja donde uno de los dos deja de comunicar lo que siente para evitar discusiones. Puede aparecer en una amistad donde alguien siempre escucha los problemas de los demás, pero nunca comparte los propios. También puede ocurrir en el trabajo, cuando una persona intenta demostrar que puede con todo y evita mostrar cualquier señal de cansancio o inseguridad. Con el tiempo, este patrón puede afectar algo fundamental: la percepción que tenemos de nosotros mismos. Cuando repetimos constantemente la idea de que debemos esconder nuestras emociones, empezamos a creer que nuestras necesidades no son importantes o que mostrar nuestra verdadera realidad puede hacer que perdamos valor ante los demás. Y aquí aparece una consecuencia que muchas personas no esperan.
La falta de expresión emocional no siempre hace que los demás nos vean como más fuertes. En algunos casos, puede generar una sensación de desconexión. Las personas pueden sentir que no consiguen conocernos realmente, porque solo tienen acceso a la versión que mostramos hacia afuera. La confianza no se construye únicamente compartiendo momentos felices o mostrando seguridad. También nace cuando permitimos que otros vean una parte auténtica de nosotros. No significa contar todo a todo el mundo, sino dejar de vivir bajo la presión constante de aparentar que nada nos afecta. Porque una persona puede estar rodeada de gente y aún así sentirse completamente sola cuando siente que nadie conoce lo que ocurre dentro de ella. Y muchas veces, esa soledad no comienza por la ausencia de personas alrededor, comienza cuando dejamos de permitir que alguien se acerque realmente. Pero esta situación tiene una raíz más profunda. Antes de aprender a ocultar lo que sentimos frente a los demás, muchas personas primero tuvieron que convencerse a sí mismas de que sus emociones debían permanecer en silencio. Y entender por qué ocurre eso revela una de las partes más importantes de nuestra relación con nuestra propia mente. Para comprender por qué algunas personas tienen tanta dificultad para expresar sus emociones, no basta con observar lo que hacen en el presente. Muchas veces, el comportamiento que vemos hoy comenzó a construirse mucho antes, a través de pequeñas experiencias que fueron enseñando a la mente una determinada forma de protegerse. Una persona que hoy evita hablar de sus sentimientos probablemente no tomó esa decisión de un día para otro. En muchos casos, su mente aprendió poco a poco que mostrar ciertas emociones podía ser incómodo, peligroso o incluso inútil. Quizás durante años recibió mensajes directos o indirectos que le hicieron pensar que llorar era una señal de debilidad, que quejarse era molestar a otros o que debía resolver todo por sí misma. Con el tiempo, esas experiencias crean una especie de aprendizaje emocional. La mente humana tiene la capacidad de guardar recuerdos relacionados no solo con lo que ocurrió, sino también con cómo nos sentimos en esos momentos. Por eso, una situación del presente puede activar una reacción que parece exagerada, aunque para la persona tenga sentido porque conecta con algo que ya vivió antes. Por ejemplo, alguien que en el pasado fue ignorado cuando intentó expresar una preocupación puede crecer desarrollando el hábito de callarse. Años después, en una relación adulta, puede sentir miedo de hablar sobre lo que necesita, no porque no tenga nada que decir, sino porque una parte de su mente recuerda aquella sensación de no ser escuchado. Lo más interesante es que muchas veces estas respuestas ocurren de forma automática. La persona no piensa conscientemente, voy a esconder lo que siento porque tengo miedo de ser rechazado. Simplemente cambia de tema, dice que todo está bien o se distancia emocionalmente. Es un patrón aprendido que aparece antes de que pueda analizarlo. Esto explica por qué algunas personas repiten situaciones similares en sus relaciones. Pueden querer cercanía, pero al mismo tiempo levantar barreras. Pueden desear sentirse comprendidas, pero cuando alguien intenta acercarse, sienten la necesidad de protegerse. No es falta de interés ni ausencia de sentimientos. Muchas veces es una estrategia que la mente creó hace mucho tiempo para evitar volver a experimentar un dolor conocido. El problema aparece cuando una herramienta que fue útil en una etapa de la vida continúa funcionando en momentos donde ya no es necesaria. Aquello que una vez ayudó a sobrevivir emocionalmente puede convertirse en una limitación para crear vínculos más sanos y vivir con mayor libertad, porque muchas de nuestras reacciones actuales no nacen únicamente de lo que ocurre hoy, sino también de las historias internas que seguimos repitiendo sin darnos cuenta. Y cuando una persona empieza a reconocer esos patrones, aparece una pregunta todavía más profunda. ¿Cuántas decisiones de nuestra vida están siendo guiadas por heridas antiguas que nunca llegamos a comprender completamente? Durante mucho tiempo, muchas personas interpretan sus propias emociones como un problema que necesitan esconder. Creen que sentirse cansadas, heridas, confundidas o vulnerables significa que algo está mal con ellas. Pero existe una diferencia importante entre tener una emoción difícil y dejar que esa emoción defina quién eres. Cuando una persona empieza a reconocer sus propios patrones, ocurre un cambio fundamental. Deja de verse como alguien demasiado sensible, débil o complicado, y empieza a comprender que muchas de sus reacciones tienen una historia detrás. No se trata de justificar todo lo que hacemos, sino de entender por qué nuestra mente responde de determinada manera. Quizás durante años pensaste que tu silencio era simplemente tu personalidad, que tu dificultad para confiar era una característica permanente o que tu necesidad de aparentar fortaleza era parte de quién eres. Pero cuando observas con más atención,
puedes descubrir que muchas de esas formas de actuar fueron respuestas aprendidas para adaptarte a momentos en los que necesitabas protegerte. Cambiar esta interpretación no significa que el dolor desaparezca automáticamente. La vida seguirá teniendo momentos difíciles, habrá decepciones, pérdidas y situaciones que nos afecten. La diferencia está en dejar de luchar contra lo que sentimos y comenzar a observarlo con más claridad. Una persona que entiende sus emociones empieza a tomar mejores decisiones porque ya no reacciona únicamente desde el miedo, la culpa o la necesidad de protegerse. Puede preguntarse, ¿estoy actuando desde lo que realmente quiero o desde algo que aprendí para evitar sufrir? Esa pregunta puede cambiar la manera en que construye relaciones, enfrenta problemas y se trata a sí misma. También cambia la forma en que vemos a los demás. Cuando entendemos que muchas personas están luchando con batallas internas que no muestran, dejamos de juzgar ciertos comportamientos tan rápidamente. La persona distante, la que nunca pide ayuda o la que parece no necesitar a nadie, quizás no está vacía de emociones, quizás aprendió a esconderlas demasiado bien. Pero reconocer estos patrones requiere algo que muchas personas evitan: honestidad con uno mismo. No para buscar culpables en el pasado, sino para recuperar la capacidad de elegir cómo queremos actuar en el presente. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de preguntarnos, ¿qué está mal conmigo?, y empezamos a preguntarnos, ¿qué intenta proteger mi mente con esta forma de actuar? Porque muchas veces, detrás de una reacción que no entendemos, existe una parte de nosotros intentando evitar un dolor que alguna vez fue real. Y tal vez la mayor transformación no sea convertirse en alguien que nunca sufre, nunca duda o nunca siente miedo. La verdadera transformación está en dejar de vivir escondiendo partes de nosotros mismos y aprender a relacionarnos con nuestras emociones desde una mayor comprensión y conciencia. Quizás la parte más difícil de entender sobre el dolor emocional es aceptar que muchas veces no se encuentra en los momentos más visibles de nuestra vida. No siempre aparece en las lágrimas, en las palabras o en las grandes crisis. A veces se esconde en una sonrisa automática, en una respuesta rápida de todo está bien, o en esa sensación extraña de estar presente en todos lados, pero sentir que una parte de nosotros permanece lejos. Durante mucho tiempo, muchas personas han aprendido a convivir con sus emociones como si fueran algo que deben esconder para seguir adelante. Han construido una versión de sí mismas que funciona, que cumple, que responde y que aparenta estabilidad. Pero detrás de esa imagen existe una historia llena de experiencias, recuerdos y momentos que fueron moldeando la forma en que miran el mundo. La mente humana no olvida fácilmente aquello que nos marcó. Guarda señales, crea asociaciones y aprende formas de protegernos. Algunas veces esas formas nos ayudan a avanzar, pero otras veces continúan actuando incluso cuando la situación ya ha cambiado. Y quizá por eso hay personas que pasan años intentando entender por qué reaccionan de cierta manera, por qué les cuesta abrirse, por qué sienten distancia incluso cuando tienen personas cerca o porque llevan una carga emocional que nadie más puede ver. Porque al final, cada comportamiento tiene una historia detrás. Cada silencio tiene un motivo. Cada persona que parece estar bien por fuera puede estar viviendo una realidad completamente diferente en su interior. El dolor emocional que aprendemos a esconder no desaparece simplemente porque dejamos de hablar de él. Se convierte en parte de nuestra narrativa, en una huella silenciosa que influye en la forma en que nos relacionamos, pensamos y construimos nuestra propia identidad. Y tal vez una de las mayores contradicciones de la mente humana es esta: muchas veces pasamos la vida intentando que nadie descubra nuestras heridas, mientras en el fondo existe una parte de nosotros esperando ser comprendida. Porque detrás de cada persona que dice no pasa nada, puede existir una historia que nunca fue contada completamente. Y detrás de cada emoción escondida, existe una parte de la mente intentando revelar algo que durante mucho tiempo permaneció en silencio. Si has llegado hasta este punto del vídeo, significa que realmente tienes interés en comprender mejor la mente humana y esos comportamientos que muchas veces pasan desapercibidos. Si este contenido te ha hecho reflexionar, deja tu "me identifico" en los comentarios. Me gustaría saber si alguna vez has sentido que escondías emociones que nadie más podía ver. No olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir descubriendo nuevos contenidos sobre psicología, emociones, relaciones y comportamiento humano. Además, si quieres seguir profundizando en estos temas, mira el vídeo que aparece en la tarjeta de arriba y continúa con la lista de reproducción recomendada, donde encontrarás más reflexiones para entender cómo funciona nuestra mente y nuestras emociones.
Gracias por quedarte hasta el final. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creando contenido para comprender mejor lo que ocurre dentro